La unidad de alergología del Hospital Universitario de Canarias cuenta con varias líneas de investigación que son un referente en sus campos de estudio. La doctora Inmaculada Sánchez lidera un trabajo de más de 10 años sobre reacciones adversas provocadas por harinas contaminadas por ácaros. Somos a nivel mundial el artículo que más casos ha presentado de OMA, que se llama anafilaxia por ingestión de harinas contaminadas con ácaros, y ha formado también parte de mi tesis, así que poco a poco se ha ido publicando y seguimos en ello. En Canarias un porcentaje alto de la población es alérgico a ácaros, pero no necesariamente le supone síntomas. Hay una alergia que apenas produce síntomas y otras sensibilizaciones que son muy sintomáticas. No necesariamente un alérgico a ácaros tiene una rinitis y un asma severos, puede tener una rinitis episódica leve que no necesita muchos más estudios. En Canarias hay una mayor incidencia de casos de personas afectadas por alergia a los ácaros de la harina. Nuestro clima favorece la aparición de esos ácaros. Favorece mucho el clima que tenemos, humedad ambiental alta y temperatura alta, hace que sea más frecuente la contaminación de las harinas con ácaros. De hecho, es una patología muy prevalente en el área tropical del planeta y no se suele ver fuera de estos márgenes de climatológicos. Las consecuencias de una alergia alimentaria pueden ser desde leves, como un ligero picor en la boca, hasta casos muy graves como una anafilaxia. Una anafilaxia es cuando se ven por una reacción alérgica afectados más de 2 órganos. Generalmente hay piel implicada con ronchas y picor, pero además hay crisis de broncoespasmo, hipotensión, vómitos y diarrea. Se ven implicados otros órganos, todo a la vez y de forma rápida y súbita. Curiosamente, en el grupo que hemos publicado, y es la serie mayor del planeta hasta la fecha, hay muchas anafilaxias, son reacciones severas. Y un dato curioso que se repite en casi todas las publicaciones es que estos pacientes, un alto porcentaje de ellos, tienen intolerancia a antiinflamatorios no esteroideos, aspirina y fármacos relacionados. Y es un hecho que no se ha sabido bien explicar por qué ocurre en este grupo de pacientes y no en otros alérgicos a ácaros. Existe una medida muy sencilla que nos ayuda a prevenir las alergias por ácaros en la harina. El simple hecho de guardar la harina en la nevera en vez de guardarla en la alacena hace que ya esa harina no se pueda contaminar con ácaros. O si tiene una pequeña contaminación con estos ácaros, pues no van a poder reproducirse en un clima seco, que sería una nevera. Con lo cual, el simple hecho de guardar las harinas en la nevera ha demostrado que en estos pacientes que han tenido anafilaxia por comer harinas contaminadas con ácaros no se les vuelven a repetir los episodios. La doctora Paloma Poza dirige otra de las líneas de investigación de la unidad de alergología de LUC. Dentro de nuestro grupo, hace ya también unos 8 o 10 años, empezamos con una línea de investigación centrada en la alergia alimentaria en niños a proteínas de leche de vaca. Esto lo hicimos por varios motivos. Primero, porque vimos que en los últimos años era cada vez más frecuente que nos llegaran a la consulta niños alérgicos en mayor cantidad y en mayor severidad. Hasta ahora, de toda la vida, la alergia alimentaria a leche era conocida, pero se veía que había una cierta tendencia natural a que los niños fueran superándola y sobre los 8 años, menos de un 10% de los niños mantenían esta alergia. Estábamos viendo en nuestras consultas que esta alergia estaba siendo cada vez más intensa y más persistente. Teniendo en cuenta que a día de hoy no había ningún tratamiento, suponía un problema importante en el día a día estos pacientes que debían evitar el contacto con la leche o cualquier derivado porque les podía producir reacciones desde muy leves hasta muy graves. Las reacciones podían empezar desde muy bebé, cuando empezaban a tomar lácteos que no eran lactancia materna, empezaban a tener reacciones en forma de urticaria, en forma de asfixia, un broncoespasmo súbito y a veces asociando varios síntomas, que es la anafilaxia, asociando vómitos, asfixia y una urticaria generalizada por todo el cuerpo. Como resultado de su investigación, han desarrollado un tratamiento que cura esta alergia a la leche de vaca en los niños. Empezamos a hacer una investigación viendo los mecanismos que llevaban esa alergia y gracias a la colaboración entre el Servicio de Alergia y el Servicio de Inmunología del Hospital Universitario, estudiamos los mecanismos inmunológicos, las bases en las que se fundamentaba y hemos desarrollado un tratamiento que es una especie de vacuna utilizando la misma leche, viendo cómo administrada en condiciones adecuadas en un hospital
en unas dosis crecientes íbamos superando ese nivel de alergia y los pacientes podían llegar a tolerarla sin ningún riesgo en su domicilio. Esto se estudió y llegó a dar varias publicaciones y varios premios porque supuso un avance a una enfermedad bastante importante en estos niños de mucho riesgo y que hasta ahora no tenía ningún tratamiento eficaz. Las alergias alimentarias son más frecuentes en los niños. La alergia alimentaria en adultos no es muy frecuente, se dice que menos de un 2% de la población. En los niños se sabe que depende del rango de edad puede llegar a un 10%. Esto además en los últimos años, al aumentar la tendencia alérgica de la población en general, también ha repercutido, siendo actualmente la primera causa de alergia grave, anafilaxia en urgencias. Siempre había sido los medicamentos y en los últimos años se ha visto que la causa más frecuente de alergia grave son los alimentos. Y en los niños, si hablamos de un 10%, hablamos de una cantidad importante de niños. No son siempre los mismos alimentos, pero sí suelen ser alimentos frecuentes. En los primeros 3 años, la leche y el huevo son la primera causa, son más del 50% de los casos. Y estamos hablando de alimentos de uso común y cotidiano, no solamente en forma de leche y huevo directamente, sino en alimentos que contienen leche y huevo. Estamos hablando de yogures, estamos hablando de cosas rebozadas que tienen huevo, estamos hablando de repostería, estamos hablando de pan, estamos hablando de pasta, estamos hablando de muchos alimentos que pueden contener cantidades y al ser un mecanismo alérgico, aunque tenga poca cantidad, es capaz de producirle el mismo tipo de reacción. En los últimos años ha aumentado el número de niños alérgicos detectados en la consulta de pediatría y que son derivados a la unidad de alergología para realizarles un estudio en profundidad. Siempre es importante confirmarlo porque hay una parte de los niños en los que luego la alergia no es tan amplia como se piensa. Los niños tienen una dieta variada y nuestra función es ver qué alimento de los que él ha ingerido es el que le produce la alergia. No siempre van a ser varios alimentos, con lo cual no haría que hacer una dieta restrictiva y evitar muchos alimentos porque les repercute en la nutrición. Intentamos hacer un estudio, ver cuál de los alimentos que ha ingerido es el responsable y quitar solo aquel que le está ocasionando daño. Y en algunos casos, como es la leche, podemos intentar hacer una terapia para intentar que se le pase y que pueda llegar a tomarlo en el futuro, y en otros casos, de momento, hay que evitarlos, como por ejemplo los frutos secos. Los frutos secos era un alimento que antiguamente afectaba a adultos o adolescentes, y estamos viendo niños con 4 o 5 años que manifiestan síntomas de alergia a frutos secos, con lo cual estamos viendo cómo van empeorando la gravedad y los tipos de alimentos a los que los niños se hacen alérgicos. Las alergias alimentarias también deben ser controladas en los comedores escolares. La frecuencia de esta enfermedad ha hecho que tengamos que poner en marcha proyectos de colaboración entre la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad, porque en los comedores escolares debe haber una concienciación de lo que es la alergia alimentaria para cuando el niño come en el colegio pongan las medidas de seguridad, detecten si hay alguna reacción y también saber cómo se deben elaborar esos menús especiales. Hasta ahora los menús que existían eran menús de diabéticos, menús de celíacos, pero la alergia alimentaria, al ser una enfermedad que era poco frecuente, no estaba bien estipulado cómo debía ser el menú. Y ahora se está empezando a ver una normativa que regula cómo deben ser esos menús y cómo debe ser el protocolo de manejo de esos niños ante una sospecha de reacción. En el último año se ha hecho incluso un curso para los profesores para que tengan concienciación de cómo son esos síntomas y cómo deben actuar para evitar problemas y tener que evitar lo mínimo posible esas posibles reacciones graves en el colegio. Estos son 2 nuevos ejemplos de la calidad de las investigaciones científicas que se realizan en Canarias y de cómo la investigación se traduce en avances que contribuyen a mejorar el bienestar de la sociedad.